Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película A pesar de ti. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. A pesar de ti es una próxima película de drama romántico germano-estadounidense dirigida por Josh Boone a partir de un guión de Susan McMartin. Está basada en la novela homónima de Colin Hoover de 2019. La película está protagonizada por Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood y Clancy Brown. Regretting You se estrenará en Alemania el 23 de octubre de 2025 por Constantin Film y en Estados Unidos el 24 de octubre por Paramount Pictures. Elenco: Allison Williams como Morgan Grant, McKenna Grace como Clara Grant, Aubrey Brockwell como la joven Clara, Dave Franco como Jonah Sullivan, Mason Thames como Miller Adams, Willa Fitzgerald como Jenny Davidson, la hermana menor fallecida de Morgan y esposa de Jonah. Scott Eastwood como Chris Grant, el difunto esposo de Morgan y padre de Clara. Clancy Brown como Hank Gramps. Adams, el abuelo de Miller. Sam Morelos como Lexi. Ethan Costanilla como Efren. Desarrollo y casting. En agosto de 2024 se anunció que se estaba desarrollando una adaptación de Regretting You, con Josh Boone como director y Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco y Mason Thames como protagonistas. En marzo de 2025, Willa Fitzgerald y Scott Eastwood se unieron al elenco de la película. Clancy Brown, Sam Morelos y Ethan Costanilla completaron el elenco ese mismo mes. El próximo libro de Colin Hoover que llegará a la pantalla grande es Regretting You. El libro, que salió después del amado thriller de Hoover, Verity, y que también se está convirtiendo en una película actualmente en producción protagonizada por Dakota Johnson, Josh Hartnett y Anne Hathaway, tiene un elenco repleto de estrellas preparado para llevar la historia a la pantalla grande. Empaquetada inicialmente para el mercado TIFF por North.5.6 y WME, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por Paramount Pictures. Descubre todo lo que sabemos sobre la adaptación cinematográfica de Regretting You de Paramount Pictures a continuación. La producción de Paramount Pictures se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025. La producción de la película finalizó en mayo. La autora Colin Hoover y la cuenta de redes sociales de la película publicaron la noticia, con el elenco posando con el libro. Allison Williams fue una de las primeras estrellas en interpretar a Morgan Grant. McKenna Grace le siguió, interpretando a Clara, la hija de Morgan. Dave Franco interpretará a Jonah, el interés amoroso de Morgan tras la pérdida de su esposo, el padre de Clara. Mason Thames, Cómo entrenar a tu dragón, interpretará a Miller. El director de Bajo la misma estrella, Josh Boone, dirigirá la película a partir de un guión escrito por Susan McMartin, de After. Robert Kulzer produce para Constantin Film junto a Bronson Green, de Harbinger Pictures, Anna Todd, de Fried Pages Media y Flavia Viotti. Hoover también será productor ejecutivo junto a Williams, Franco y Grace. Morgan Grant Williams tuvo a su hija Clara, Grace, muy joven, sacrificando grandes sueños por la maternidad. La muerte del padre de Clara en un accidente de coche aumenta la tensión entre ella y su madre. La sinopsis de Paramount para la película dice: un impactante accidente automovilístico acaba con la vida de dos familiares, revelando una serie de secretos, mentiras y arrepentimientos. Quienes quedaron atrás no pueden seguir adelante sin mirar al pasado. Regretting You explora lo que queda tras una tragedia, el caos y el dolor, pero también la belleza de la vida y el amor. Con la canción Everywhere Everything, Fiat, Gracie Abrams, de Noah Kahan, el clip muestra la compleja dinámica entre Morgan y su hija Grace, así como con Jonah, Dave Franco, quien en realidad era el esposo de la difunta hermana de Morgan, Fitzgerald. El terrible accidente automovilístico se llevó a la hermana de Morgan y a su esposo, Eastwood. Sí,
Tras el estreno de It Ends With Us en agosto pasado, Regretting You se estrenará próximamente. Verity, que está siendo adaptada por Amazon MGM Studios, llegará en mayo de 2026. Una novela más reciente de Hoover, Reminders of Him, está en marcha con el reparto y el equipo detrás de la adaptación de Universal. El primer vistazo a la próxima película basada en uno de los libros de Colin Hoover finalmente está aquí. En agosto de 2025, el tráiler de Regretting You llegó un año después de que Deadline informara que la novela crossover de romance contemporáneo y adultos jóvenes de Hoover de 2019 se adaptaría a una película. La película, que se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025, está protagonizada por Allison Williams como Morgan Grant, una joven madre que deja sus ambiciones en suspenso para criar a su hija adolescente, Clara, interpretada por McKenna Grace. Pero cuando una tragedia familiar añade más tensión a su ya complicada relación, deben descubrir cómo vivir juntos. Cuando leí Regretting You, me cautivaron los personajes y supe que necesitábamos colaborar con un elenco increíble para hacerlo realidad, declaró el director Josh Boone a Deadline. Nuestro plan es crear un clásico que madres e hijas atesorarán durante años. Otros miembros del reparto confirmados incluyen a Scott Eastwood y Dave Franco, quien le dijo a Collider que estaba emocionado de probar algo nuevo al ingresar al Colin Hoover verso. Nunca he hecho un drama serio que sea tan romántico, declaró el actor de Neighbors al medio en enero de 2025. Da miedo arriesgarse y probar algo nuevo, pero creo que esa es también la razón para hacerlo. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Regretting You antes de su fecha de lanzamiento en octubre de 2025. Arrepentido, narra las consecuencias de un accidente automovilístico en el que fallecen dos familiares de Morgan, la protagonista. Sus muertes revelan secretos, mentiras y arrepentimientos devastadores que ella y su hija Clara deben superar juntas. No se sabe con certeza hasta qué punto la adaptación cinematográfica seguirá la novela original de Hoover, pero la autora es productora ejecutiva, según Deadline. Después de leer el libro, Grace le dijo a Good Morning America en diciembre de 2024 que se sintió inspirada por la relación madre-hija entre ella y el personaje de Williams. Es una historia de amor, pero también trata sobre una madre y una hija, y cómo lidian con su dolor, dijo la actriz de Joe, Tonya. Mi personaje está muy enojada consigo misma y con su madre. Creo que es hermoso verla pasar por eso y cómo terminan uniéndose más. Además de los papeles protagónicos de Williams y Grace, el elenco de Regretting You también incluye a Franco como Jonah y a Mason Thames de Cómo entrenar a tu dragón como Miller. Willa Fitzgerald, de Eastwood y Reacher, también firmó para interpretar a Chris y Jenny. La actriz anunció en Instagram que se uniría al reparto en marzo de 2025, con el texto: "Esto va a ser divertido". El rodaje de Regretting You comenzó en el área metropolitana de Atlanta en marzo de 2025, informó The Atlanta Journal-Constitution. Esta ubicación en particular es un cambio con respecto al libro original, que se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio de Texas. Josh Boone está dirigiendo Regretting You. El cineasta no es nuevo en las adaptaciones de libros a la pantalla. Es más conocido por dirigir el exitoso romance adolescente de 2014 Bajo la misma estrella, una adaptación de la novela superventas de John Green, protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. Los fanáticos vieron un vistazo del libro cobrando vida en la pantalla cuando se estrenó el primer tráiler de la película en agosto de 2025. El tráiler comienza presentando a Clara y su familia, que incluye a sus padres, su tía y su tío, quienes fueron novios en la escuela secundaria. Pensé que seríamos una gran familia feliz para siempre, pero el universo tenía otros planes, dice Clara en una voz en off. Luego, el clip toma un giro para peor cuando Clara debe lidiar con la muerte de su tía y su padre y su incipiente relación con Miller, así como con la chispa que hay entre su madre y su tío. Arrepentida sigue la relación madre-hija entre Morgan, Allison Williams, y Clara, McKenna Grace. Tras un trágico accidente que acaba con la vida del padre y la tía de Clara, se revelan secretos devastadores, y Morgan se ve obligada a afrontar su propio dolor y criar a su hija sola.
A medida que la relación entre Morgan y Clara se vuelve más tensa, Clara encuentra consuelo en una nueva amistad con el melancólico chico malo Miller, Mason Thames. Juntas, Morgan y Clara intentan reconstruir sus vidas tras su trágica pérdida sin perderse a sí mismas ni a la otra en el proceso. No tenía ni idea de qué esperar mientras nos subíamos a una furgoneta Sprinter y nos dirigíamos a las afueras de Atlanta, Georgia, hacia la escuela secundaria Duluth, donde el elenco rodaba ese día. Sabía por el libro que muchas escenas cruciales transcurrían en la escuela, así que me emocioné al saber que regresaríamos a la escuela por un día, una frase que nunca pensé que diría. La escuela estaba cerrada por las vacaciones de primavera, así que el tiempo apremiaba. Solo teníamos una semana para grabar todas las escenas necesarias. Sin embargo, con la energía positiva del set, las risas entre tomas y la cálida bienvenida que nos brindaron a los visitantes, nadie diría que andaban con prisas. Al llegar, nos llevaron de inmediato a una estación de video donde se instalaron sillas y auriculares. Allí, vimos a McKenna Grace y Sam Morelos, quien interpreta a Lexi, la mejor amiga de Clara, filmar una escena en el estacionamiento. Me impresionó al instante la química entre McKenna y Sam, tanto durante la filmación como entre tomas. No fue solo esa escena con McKenna y Sam. La química del reparto era evidente en cada momento que estuvimos en el set. Cuando nos mudamos al instituto, vimos una escena en la que Miller, Clara y Lexi charlaban, o más precisamente Lexi criticaba a Miller y Clara, por lo obsesionados que estaban el uno con el otro, y era difícil saber cuándo el director gritó ¡corten! Ya fuera por las bromas entre las mejores amigas de McKenna y Sam, o por la encantadora representación del amor juvenil de McKenna y Mason, su dinámica se sentía natural, estuvieran las cámaras grabando o no. Y no fui el único que lo notó. Sam me contó que cuando conocieron a McKenna y Mason, asumieron que se conocían desde hacía años. Pensé que se conocían desde hacía años cuando los conocí, dijo. De verdad. Mason también sintió esa química natural en el set al filmar escenas con McKenna. Es tan cruda y natural, y solo eres tan bueno como tu compañera de escena, dijo Mason. También mencionó que incluso al actuar en escenas románticas, que a veces pueden resultar un poco incómodas, con McKenna todo es pan comido. Escenas como estas, que con cualquier otro actor pueden ser incómodas, pueden ser un poco raras, es muy fácil. Los fans del libro estarán encantados de saber que sus queridos personajes están en buenas manos. Tanto si has estado esperando con ansias la película Regretting You, como si la acabas de descubrir tras ver el tráiler, te enamorarás de la representación de este elenco al verlos en pantalla. Mi confianza en la película va mucho más allá de la química entre actores. Es la forma en que cada persona con la que me encontré en el set se comprometió a hacer justicia a la adaptación. El director Josh Boone no es ajeno al proceso de adaptación de un libro a una película. Todavía me estoy recuperando emocionalmente de su adaptación de Bajo la misma estrella, así que puedo asumir que su versión de Regretting You será igual de memorable. McKenna, Mason y Sam lo elogiaron, diciendo que crea un ambiente muy cómodo en el set. Boone los anima a improvisar y añadir sus propios toques al diálogo para que realmente puedan conectar con sus personajes. Estos personajes son adolescentes interpretados por adolescentes de verdad, en lugar del clásico de Hollywood de elegir a alguien de veintitantos, afeitarle la cara y llamarlo de 16 años. Esto hace que la historia se sienta aún más real y auténtica. Al tratar temas tan profundos, especialmente los twists centrados en el viaje de Clara hacia la madurez, es crucial contar con adolescentes de verdad que puedan comprender a sus personajes. Si bien la mayoría de la gente no ha experimentado las tragedias extremas de Regretting You, todos han tenido 16 años y se han sentido completamente incomprendidos. Por lo que vi en el set, todos saldremos del cine haciendo planes para volver a verla porque la película es tan cercana. Todos en el set se mostraron extremadamente dedicados, pero quizás nadie más que McKenna, cuyo personaje, Clara, enfrenta el viaje emocional más intenso. Mientras hablábamos de su papel, sacó su adorado, anotado y desgastado ejemplar de Regretting You. Dijo que siempre lo tiene a mano por si necesita consultar el material original, lo cual, debo añadir, es el gesto más típico de Clara. No es que lo necesite, prácticamente se sabe cada línea de memoria.
Su dedicación a interpretar a Clara con autenticidad es impresionante para cualquiera, pero especialmente para alguien de su edad. Aunque con su currículum como actriz veterana con solo 18 años, no debería sorprenderme. Después de nuestra conversación con el elenco y una parada en Crafty para picar algo, llegó la hora de volver al hotel. No tenía ninguna duda sobre la película antes de esta visita, pero ver a todos en acción solo confirmó mis expectativas. Si no estaba ya contando los días para el estreno, sin duda lo estoy haciendo ahora. Cada parte de esta producción demuestra que el equipo de Regretting You comprende a su público y está comprometido a ofrecer una película que todos amaremos. Allison Williams y Dave Franco protagonizan el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de Paramount Pictures de la novela Regretting You de la autora Colleen Hoover. Regretting You, que se estrena en cines el 24 de octubre, cuenta con un elenco que también incluye a McKenna Grace, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Clancy Brown. Josh Boone, Los Nuevos Mutantes bajo la misma estrella, dirigió la película a partir de un guión de Susan McMartin, After. Regretting You se centra en las consecuencias de un trágico accidente automovilístico que se cobra las vidas de dos miembros de la familia y conduce a una exploración de secretos y arrepentimientos del pasado. Regretting You se basa en la novela Superventas de Hoover de 2019. La película es de Constantin Film, con Robert Kolzer, Brunson Green, Anna Todd y Flavia Viotti como productores. La primera novela de Hoover en llegar a la gran pantalla fue It Ends With Us, una película de Sony que se estrenó el verano pasado y superó los $350 millones en taquilla mundial. Justin Baldoni dirigió la película y la protagonizó junto a Blake Lively y Brandon Sklenar. También en el horizonte está la adaptación cinematográfica de Amazon MGM Studios de la novela Verity de Hoover, del director Michael Showalter, y protagonizada por Anne Hathaway. Williams apareció a principios de este verano en la secuela de Universal, M3GAN 2.0, la película de terror de Franco Together, en la que protagoniza junto a su esposa en la vida real, Alison Brie, se estrenó la semana pasada en cines de Neon. Además, Franco aparecerá a finales de este año en Now You See Me, Now You Don't, de Lionsgate. A pesar de ti es una próxima película de drama romántico germano-estadounidense dirigida por Josh Boone a partir de un guión de Susan McMartin. Está basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019. La película está protagonizada por Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood y Clancy Brown. Regretting You se estrenará en Alemania el 23 de octubre de 2025 por Constantin Film y en Estados Unidos el 24 de octubre por Paramount Pictures. Elenco: Allison Williams como Morgan Grant, McKenna Grace como Clara Grant, Aubrey Brockwell como la joven Clara, Dave Franco como Jonah Sullivan, Mason Thames como Miller Adams, Willa Fitzgerald como Jenny Davidson, la hermana menor fallecida de Morgan y esposa de Jonah. Scott Eastwood como Chris Grant, el difunto esposo de Morgan y padre de Clara. Clancy Brown como Hank Gramps. Adams, el abuelo de Miller. Sam Morelos como Lexi. Ethan Costanilla como Efren. Desarrollo y casting. En agosto de 2024 se anunció que se estaba desarrollando una adaptación de Regretting You, con Josh Boone como director y Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco y Mason Thames como protagonistas. En marzo de 2025, Willa Fitzgerald y Scott Eastwood se unieron al elenco de la película. Clancy Brown, Sam Morelos y Ethan Costanilla completaron el elenco ese mismo mes. El próximo libro de Colleen Hoover que llegará a la pantalla grande es Regretting You. El libro, que salió después del amado thriller de Hoover, Verity, y que también se está convirtiendo en una película actualmente en producción protagonizada por Dakota Johnson, Josh Hartnett y Anne Hathaway, tiene un elenco repleto de estrellas preparado para llevar la historia a la pantalla grande. Empaquetada inicialmente para el mercado TIFF por North.5.6 y WME, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por Paramount Pictures.
Descubre todo lo que sabemos sobre la adaptación cinematográfica de Regretting You de Paramount Pictures a continuación. La producción de Paramount Pictures se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025. La producción de la película finalizó en mayo. La autora Colleen Hoover y la cuenta de redes sociales de la película publicaron la noticia, con el elenco posando con el libro. Allison Williams fue una de las primeras estrellas en interpretar a Morgan Grant. McKenna Grace le siguió, interpretando a Clara, la hija de Morgan. Dave Franco interpretará a Jonah, el interés amoroso de Morgan tras la pérdida de su esposo, el padre de Clara. Mason Thames, Cómo entrenar a tu dragón, interpretará a Miller. El director de Bajo la misma estrella, Josh Boone, dirigirá la película a partir de un guión escrito por Susan McMartin, de After. Robert Kulzer produce para Constantine Film junto a Bronson Green, de Harbinger Pictures, Anna Todd, de Fried Pages Media y Flavia Viotti. Hoover también será productor ejecutivo junto a Williams, Franco y Grace. Morgan Grant Williams tuvo a su hija Clara, Grace, muy joven, sacrificando grandes sueños por la maternidad. La muerte del padre de Clara en un accidente de coche aumenta la tensión entre ella y su madre. La sinopsis de Paramount para la película dice: un impactante accidente automovilístico acaba con la vida de dos familiares, revelando una serie de secretos, mentiras y arrepentimientos. Quienes quedaron atrás no pueden seguir adelante sin mirar al pasado. Regretting You explora lo que queda tras una tragedia, el caos y el dolor, pero también la belleza de la vida y el amor. Con la canción Everywhere Everything, Fiat, Gracie Abrams, de Noah Kahan, el clip muestra la compleja dinámica entre Morgan y su hija Grace, así como con Jonah, Dave Franco, quien en realidad era el esposo de la difunta hermana de Morgan, Fitzgerald. El terrible accidente automovilístico se llevó a la hermana de Morgan y a su esposo, Eastwood. Sí, tras el estreno de It Ends With Us en agosto pasado, Regretting You se estrenará próximamente. Verity, que está siendo adaptada por Amazon MGM Studios, llegará en mayo de 2026. Una novela más reciente de Hoover, Reminders of Him, está en marcha con el reparto y el equipo detrás de la adaptación de Universal. El primer vistazo a la próxima película basada en uno de los libros de Colleen Hoover finalmente está aquí. En agosto de 2025, el tráiler de Regretting You llegó un año después de que Deadline informara que la novela crossover de romance contemporáneo y adultos jóvenes de Hoover de 2019 se adaptaría a una película. La película, que se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025, está protagonizada por Allison Williams como Morgan Grant, una joven madre que deja sus ambiciones en suspenso para criar a su hija adolescente, Clara, interpretada por McKenna Grace. Pero cuando una tragedia familiar añade más tensión a su ya complicada relación, deben descubrir cómo vivir juntos. Cuando leí Regretting You, me cautivaron los personajes y supe que necesitábamos colaborar con un elenco increíble para hacerlo realidad, declaró el director Josh Boone a Deadline. Nuestro plan es crear un clásico que madres e hijas atesorarán durante años. Otros miembros del reparto confirmados incluyen a Scott Eastwood y Dave Franco, quien le dijo a Collider que estaba emocionado de probar algo nuevo al ingresar al Colleen Hoover verso. Nunca he hecho un drama serio que sea tan romántico, declaró el actor de Neighbors al medio en enero de 2025. Da miedo arriesgarse y probar algo nuevo, pero creo que esa es también la razón para hacerlo. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Regretting You antes de su fecha de lanzamiento en octubre de 2025. Arrepentido, narra las consecuencias de un accidente automovilístico en el que fallecen dos familiares de Morgan, la protagonista. Sus muertes revelan secretos, mentiras y arrepentimientos devastadores que ella y su hija Clara deben superar juntas. No se sabe con certeza hasta qué punto la adaptación cinematográfica seguirá la novela original de Hoover, pero la autora es productora ejecutiva, según Deadline. Después de leer el libro, Grace le dijo a Good Morning America en diciembre de 2024 que se sintió inspirada por la relación madre-hija entre ella y el personaje de Williams. Es una historia de amor, pero también trata sobre una madre y una hija, y cómo lidian con su dolor.
dijo la actriz de Joe, Tonya. Mi personaje está muy enojada consigo misma y con su madre. Creo que es hermoso verla pasar por eso y cómo terminan uniéndose más. Además de los papeles protagónicos de Williams y Grace, el elenco de Regretting You también incluye a Franco como Jonah y a Mason Thames de Cómo entrenar a tu dragón como Miller. Willa Fitzgerald, de Eastwood y Reacher, también firmó para interpretar a Chris y Jenny. La actriz anunció en Instagram que se uniría al reparto en marzo de 2025, con el texto: "Esto va a ser divertido". El rodaje de Regretting You comenzó en el área metropolitana de Atlanta en marzo de 2025, informó The Atlanta Journal-Constitution. Esta ubicación en particular es un cambio con respecto al libro original, que se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio de Texas. Josh Boone está dirigiendo Regretting You. El cineasta no es nuevo en las adaptaciones de libros a la pantalla. Es más conocido por dirigir el exitoso romance adolescente de 2014 Bajo la misma estrella, una adaptación de la novela superventas de John Green, protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. Los fanáticos vieron un vistazo del libro cobrando vida en la pantalla cuando se estrenó el primer tráiler de la película en agosto de 2025. El tráiler comienza presentando a Clara y su familia, que incluye a sus padres, su tía y su tío, quienes fueron novios en la escuela secundaria. Pensé que seríamos una gran familia feliz para siempre, pero el universo tenía otros planes, dice Clara en una voz en off. Luego, el clip toma un giro para peor cuando Clara debe lidiar con la muerte de su tía y su padre y su incipiente relación con Miller, así como con la chispa que hay entre su madre y su tío. Arrepentida sigue la relación madre-hija entre Morgan, Allison Williams, y Clara, McKenna Grace. Tras un trágico accidente que acaba con la vida del padre y la tía de Clara, se revelan secretos devastadores, y Morgan se ve obligada a afrontar su propio dolor y criar a su hija sola. A medida que la relación entre Morgan y Clara se vuelve más tensa, Clara encuentra consuelo en una nueva amistad con el melancólico chico malo Miller, Mason Thames. Juntas, Morgan y Clara intentan reconstruir sus vidas tras su trágica pérdida sin perderse a sí mismas ni a la otra en el proceso. No tenía ni idea de qué esperar mientras nos subíamos a una furgoneta Sprinter y nos dirigíamos a las afueras de Atlanta, Georgia, hacia la escuela secundaria Duluth, donde el elenco rodaba ese día. Sabía por el libro que muchas escenas cruciales transcurrían en la escuela, así que me emocioné al saber que regresaríamos a la escuela por un día, una frase que nunca pensé que diría. La escuela estaba cerrada por las vacaciones de primavera, así que el tiempo apremiaba. Solo teníamos una semana para grabar todas las escenas necesarias. Sin embargo, con la energía positiva del set, las risas entre tomas y la cálida bienvenida que nos brindaron a los visitantes, nadie diría que andaban con prisas. Al llegar, nos llevaron de inmediato a una estación de video donde se instalaron sillas y auriculares. Allí vimos a McKenna Grace y Sam Morelos, quien interpreta a Lexi, la mejor amiga de Clara, filmar una escena en el estacionamiento. Me impresionó al instante la química entre McKenna y Sam, tanto durante la filmación como entre tomas. No fue solo esa escena con McKenna y Sam. La química del reparto era evidente en cada momento que estuvimos en el set. Cuando nos mudamos al instituto, vimos una escena en la que Miller, Clara y Lexi charlaban, o más precisamente Lexi criticaba a Miller y Clara, por lo obsesionados que estaban el uno con el otro, y era difícil saber cuándo el director gritó ¡corten! Ya fuera por las bromas entre las mejores amigas de McKenna y Sam, o por la encantadora representación del amor juvenil de McKenna y Mason, su dinámica se sentía natural, estuvieran las cámaras grabando o no. Y no fui el único que lo notó. Sam me contó que cuando conocieron a McKenna y Mason, asumieron que se conocían desde hacía años. Pensé que se conocían desde hacía años cuando los conocí, dijo. De verdad. Mason también sintió esa química natural en el set al filmar escenas con McKenna. Es tan cruda y natural, y solo eres tan bueno como tu compañera de escena, dijo Mason. También mencionó que incluso al actuar en escenas románticas, que a veces pueden resultar un poco incómodas, con McKenna todo es pan comido. Escenas como estas, que con cualquier otro actor pueden ser incómodas, pueden ser un poco raras, es muy fácil.
Los fans del libro estarán encantados de saber que sus queridos personajes están en buenas manos. Tanto si has estado esperando con ansias la película Regretting You, como si la acabas de descubrir tras ver el tráiler, te enamorarás de la representación de este elenco al verlos en pantalla. Mi confianza en la película va mucho más allá de la química entre actores. Es la forma en que cada persona con la que me encontré en el set se comprometió a hacer justicia a la adaptación. El director Josh Boone no es ajeno al proceso de adaptación de un libro a una película. Todavía me estoy recuperando emocionalmente de su adaptación de Bajo la misma estrella, así que puedo asumir que su versión de Regretting You será igual de memorable. McKenna, Mason y Sam lo elogiaron, diciendo que crea un ambiente muy cómodo en el set. Boone los anima a improvisar y añadir sus propios toques al diálogo para que realmente puedan conectar con sus personajes. Estos personajes son adolescentes interpretados por adolescentes de verdad, en lugar del clásico de Hollywood de elegir a alguien de veintitantos, afeitarle la cara y llamarlo de 16 años. Esto hace que la historia se sienta aún más real y auténtica. Al tratar temas tan profundos, especialmente los tres centrados en el viaje de Clara hacia la madurez, es crucial contar con adolescentes de verdad que puedan comprender a sus personajes. Si bien la mayoría de la gente no ha experimentado las tragedias extremas de Regretting You, todos han tenido 16 años y se han sentido completamente incomprendidos. Por lo que vi en el set, todos saldremos del cine haciendo planes para volver a verla porque la película es tan cercana. Todos en el set se mostraron extremadamente dedicados, pero quizás nadie más que McKenna, cuyo personaje, Clara, enfrenta el viaje emocional más intenso. Mientras hablábamos de su papel, sacó su adorado, anotado y desgastado ejemplar de Regretting You. Dijo que siempre lo tiene a mano por si necesita consultar el material original, lo cual, debo añadir, es el gesto más típico de Clara. No es que lo necesite, prácticamente se sabe cada línea de memoria. Su dedicación a interpretar a Clara con autenticidad es impresionante para cualquiera, pero especialmente para alguien de su edad. Aunque con su currículum como actriz veterana con solo 18 años, no debería sorprenderme. Después de nuestra conversación con el elenco y una parada en Crafty para picar algo, llegó la hora de volver al hotel. No tenía ninguna duda sobre la película antes de esta visita, pero ver a todos en acción solo confirmó mis expectativas. Si no estaba ya contando los días para el estreno, sin duda lo estoy haciendo ahora. Cada parte de esta producción demuestra que el equipo de Regretting You comprende a su público y está comprometido a ofrecer una película que todos amaremos. Allison Williams y Dave Franco protagonizan el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de Paramount Pictures de la novela Regretting You de la autora Colleen Hoover. Regretting You, que se estrena en cines el 24 de octubre, cuenta con un elenco que también incluye a McKenna Grace, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Clancy Brown. Josh Boone, Los Nuevos Mutantes bajo la misma estrella, dirigió la película a partir de un guión de Susan McMartin, After. Regretting You se centra en las consecuencias de un trágico accidente automovilístico que se cobra las vidas de dos miembros de la familia y conduce a una exploración de secretos y arrepentimientos del pasado. Regretting You se basa en la novela Superventas de Hoover de 2019. La película es de Constantin Film, con Robert Colser, Brunson Green, Anna Todd y Flavia Viotti como productores. La primera novela de Hoover en llegar a la gran pantalla fue It Ends With Us, una película de Sony que se estrenó el verano pasado y superó los $350 millones en taquilla mundial. Justin Baldoni dirigió la película y la protagonizó junto a Blake Lively y Brandon Sklenar. También en el horizonte está la adaptación cinematográfica de Amazon MGM Studios de la novela Verity de Hoover, del director Michael Showalter, y protagonizada por Anne Hathaway. Williams apareció a principios de este verano en la secuela de Universal, M3GAN 2.0, la película de terror de Franco Together, en la que protagoniza junto a su esposa en la vida real, Alison Brie, se estrenó la semana pasada en cines de Neon. Además, Franco aparecerá a finales de este año en Now You See Me, Now You Don't,
The Lionsgate. A pesar de ti es una próxima película de drama romántico germano-estadounidense dirigida por Josh Boone a partir de un guión de Susan McMartin. Está basada en la novela homónima de Colin Hoover de 2019. La película está protagonizada por Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood y Clancy Brown. Regretting You se estrenará en Alemania el 23 de octubre de 2025 por Constantin Film y en Estados Unidos el 24 de octubre por Paramount Pictures. Elenco: Allison Williams como Morgan Grant, McKenna Grace como Clara Grant, Aubrey Brockwell como la joven Clara, Dave Franco como Jonah Sullivan, Mason Thames como Miller Adams, Willa Fitzgerald como Jenny Davidson, la hermana menor fallecida de Morgan y esposa de Jonah, Scott Eastwood como Chris Grant, el difunto esposo de Morgan y padre de Clara, Clancy Brown como Hank Gramps, Adams, el abuelo de Miller, Sam Morelos como Lexi, Ethan Costanilla como Efren. Desarrollo y casting. En agosto de 2024 se anunció que se estaba desarrollando una adaptación de Regretting You, con Josh Boone como director y Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco y Mason Thames como protagonistas. En marzo de 2025, Willa Fitzgerald y Scott Eastwood se unieron al elenco de la película. Clancy Brown, Sam Morelos y Ethan Costanilla completaron el elenco ese mismo mes. El próximo libro de Colin Hoover que llegará a la pantalla grande es Regretting You. El libro, que salió después del amado thriller de Hoover, Verity, y que también se está convirtiendo en una película actualmente en producción protagonizada por Dakota Johnson, Josh Hartnett y Anne Hathaway, tiene un elenco repleto de estrellas preparado para llevar la historia a la pantalla grande. Empaquetada inicialmente para el mercado TIFF por North.5.6 y WME, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por Paramount Pictures. Descubre todo lo que sabemos sobre la adaptación cinematográfica de Regretting You de Paramount Pictures a continuación. La producción de Paramount Pictures se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025. La producción de la película finalizó en mayo. La autora Colin Hoover y la cuenta de redes sociales de la película publicaron la noticia, con el elenco posando con el libro. Allison Williams fue una de las primeras estrellas en interpretar a Morgan Grant. McKenna Grace le siguió, interpretando a Clara, la hija de Morgan. Dave Franco interpretará a Jonah, el interés amoroso de Morgan tras la pérdida de su esposo, el padre de Clara. Mason Thames, Cómo entrenar a tu dragón, interpretará a Miller. El director de Bajo la misma estrella, Josh Boone, dirigirá la película a partir de un guión escrito por Susan McMartin, de After. Robert Kulzer produce para Constantin Film junto a Bronson Green, de Harbinger Pictures, Anna Todd, de Fried Pages Media y Flavia Viotti. Hoover también será productor ejecutivo junto a Williams, Franco y Grace. Morgan Grant Williams tuvo a su hija Clara, Grace, muy joven, sacrificando grandes sueños por la maternidad. La muerte del padre de Clara en un accidente de coche aumenta la tensión entre ella y su madre. La sinopsis de Paramount para la película dice: un impactante accidente automovilístico acaba con la vida de dos familiares, revelando una serie de secretos, mentiras y arrepentimientos. Quienes quedaron atrás no pueden seguir adelante sin mirar al pasado. Regretting You explora lo que queda tras una tragedia, el caos y el dolor, pero también la belleza de la vida y el amor. Con la canción Everywhere Everything, Fiat, Gracie Abrams, de Noah Kahan, el clip muestra la compleja dinámica entre Morgan y su hija Grace, así como con Jonah, Dave Franco, quien en realidad era el esposo de la difunta hermana de Morgan, Fitzgerald. El terrible accidente automovilístico se llevó a la hermana de Morgan y a su esposo, Eastwood. Sí, tras el estreno de It Ends With Us en agosto pasado, Regretting You se estrenará próximamente. Verity, que está siendo adaptada por Amazon MGM Studios, llegará en mayo de 2026. Una novela más reciente de Hoover, Reminders of Him, está en marcha con el reparto y el equipo detrás de la adaptación de Universal.
El primer vistazo a la próxima película basada en uno de los libros de Colin Hoover finalmente está aquí. En agosto de 2025, el tráiler de Regretting You llegó un año después de que Deadline informara que la novela crossover de romance contemporáneo y adultos jóvenes de Hoover de 2019 se adaptaría a una película. La película, que se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025, está protagonizada por Allison Williams como Morgan Grant, una joven madre que deja sus ambiciones en suspenso para criar a su hija adolescente, Clara, interpretada por McKenna Grace. Pero cuando una tragedia familiar añade más tensión a su ya complicada relación, deben descubrir cómo vivir juntos. Cuando leí Regretting You, me cautivaron los personajes y supe que necesitábamos colaborar con un elenco increíble para hacerlo realidad, declaró el director Josh Boone a Deadline. Nuestro plan es crear un clásico que madres e hijas atesorarán durante años. Otros miembros del reparto confirmados incluyen a Scott Eastwood y Dave Franco, quien le dijo a Collider que estaba emocionado de probar algo nuevo al ingresar al Colin Hoover verso. Nunca he hecho un drama serio que sea tan romántico, declaró el actor de Neighbors al medio en enero de 2025. Da miedo arriesgarse y probar algo nuevo, pero creo que esa es también la razón para hacerlo. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Regretting You antes de su fecha de lanzamiento en octubre de 2025. Arrepentido, narra las consecuencias de un accidente automovilístico en el que fallecen dos familiares de Morgan, la protagonista. Sus muertes revelan secretos, mentiras y arrepentimientos devastadores que ella y su hija Clara deben superar juntas. No se sabe con certeza hasta qué punto la adaptación cinematográfica seguirá la novela original de Hoover, pero la autora es productora ejecutiva, según Deadline. Después de leer el libro, Grace le dijo a Good Morning America en diciembre de 2024 que se sintió inspirada por la relación madre-hija entre ella y el personaje de Williams. Es una historia de amor, pero también trata sobre una madre y una hija, y cómo lidian con su dolor, dijo la actriz de Joe, Tonya. Mi personaje está muy enojada consigo misma y con su madre. Creo que es hermoso verla pasar por eso y cómo terminan uniéndose más. Además de los papeles protagónicos de Williams y Grace, el elenco de Regretting You también incluye a Franco como Jonah y a Mason Thames de Cómo entrenar a tu dragón como Miller. Willa Fitzgerald, de Eastwood y Richard, también firmó para interpretar a Chris y Jenny. La actriz anunció en Instagram que se uniría al reparto en marzo de 2025, con el texto: "Esto va a ser divertido". El rodaje de Regretting You comenzó en el área metropolitana de Atlanta en marzo de 2025, informó The Atlanta Journal-Constitution. Esta ubicación en particular es un cambio con respecto al libro original, que se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio de Texas. Josh Boone está dirigiendo Regretting You. El cineasta no es nuevo en las adaptaciones de libros a la pantalla. Es más conocido por dirigir el exitoso romance adolescente de 2014 Bajo la misma estrella, una adaptación de la novela superventas de John Green, protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. Los fanáticos vieron un vistazo del libro cobrando vida en la pantalla cuando se estrenó el primer tráiler de la película en agosto de 2025. El tráiler comienza presentando a Clara y su familia, que incluye a sus padres, su tía y su tío, quienes fueron novios en la escuela secundaria. Pensé que seríamos una gran familia feliz para siempre, pero el universo tenía otros planes, dice Clara en una voz en off. Luego, el clip toma un giro para peor cuando Clara debe lidiar con la muerte de su tía y su padre y su incipiente relación con Miller, así como con la chispa que hay entre su madre y su tío. Arrepentida sigue la relación madre-hija entre Morgan, Allison Williams, y Clara, McKenna Grace. Tras un trágico accidente que acaba con la vida del padre y la tía de Clara, se revelan secretos devastadores, y Morgan se ve obligada a afrontar su propio dolor y criar a su hija sola. A medida que la relación entre Morgan y Clara se vuelve más tensa, Clara encuentra consuelo en una nueva amistad con el melancólico chico malo Miller, Mason Thames. Juntas, Morgan y Clara intentan reconstruir sus vidas tras su trágica pérdida sin perderse a sí mismas ni a la otra en el proceso.
No tenía ni idea de qué esperar mientras nos subíamos a una furgoneta Sprinter y nos dirigíamos a las afueras de Atlanta, Georgia, hacia la escuela secundaria Duluth, donde el elenco rodaba ese día. Sabía por el libro que muchas escenas cruciales transcurrían en la escuela, así que me emocioné al saber que regresaríamos a la escuela por un día, una frase que nunca pensé que diría. La escuela estaba cerrada por las vacaciones de primavera, así que el tiempo apremiaba. Solo teníamos una semana para grabar todas las escenas necesarias. Sin embargo, con la energía positiva del set, las risas entre tomas y la cálida bienvenida que nos brindaron a los visitantes, nadie diría que andaban con prisas. Al llegar, nos llevaron de inmediato a una estación de video donde se instalaron sillas y auriculares. Allí, vimos a McKenna Grace y Sam Morelos, quien interpreta a Lexi, la mejor amiga de Clara, filmar una escena en el estacionamiento. Me impresionó al instante la química entre McKenna y Sam, tanto durante la filmación como entre tomas. No fue solo esa escena con McKenna y Sam. La química del reparto era evidente en cada momento que estuvimos en el set. Cuando nos mudamos al instituto, vimos una escena en la que Miller, Clara y Lexi charlaban, o más precisamente Lexi criticaba a Miller y Clara, por lo obsesionados que estaban el uno con el otro, y era difícil saber cuándo el director gritó ¡corten! Ya fuera por las bromas entre las mejores amigas de McKenna y Sam, o por la encantadora representación del amor juvenil de McKenna y Mason, su dinámica se sentía natural, estuvieran las cámaras grabando o no. Y no fui el único que lo notó. Sam me contó que cuando conocieron a McKenna y Mason, asumieron que se conocían desde hacía años. Pensé que se conocían desde hacía años cuando los conocí, dijo. De verdad. Mason también sintió esa química natural en el set al filmar escenas con McKenna. Es tan cruda y natural, y solo eres tan bueno como tu compañera de escena, dijo Mason. También mencionó que incluso al actuar en escenas románticas, que a veces pueden resultar un poco incómodas, con McKenna todo es pan comido. Escenas como estas, que con cualquier otro actor pueden ser incómodas, pueden ser un poco raras, es muy fácil. Los fans del libro estarán encantados de saber que sus queridos personajes están en buenas manos. Tanto si has estado esperando con ansias la película Regretting You, como si la acabas de descubrir tras ver el tráiler, te enamorarás de la representación de este elenco al verlos en pantalla. Mi confianza en la película va mucho más allá de la química entre actores. Es la forma en que cada persona con la que me encontré en el set se comprometió a hacer justicia a la adaptación. El director Josh Boone no es ajeno al proceso de adaptación de un libro a una película. Todavía me estoy recuperando emocionalmente de su adaptación de Bajo la misma estrella, así que puedo asumir que su versión de Regretting You será igual de memorable. McKenna, Mason y Sam lo elogiaron, diciendo que crea un ambiente muy cómodo en el set. Boone los anima a improvisar y añadir sus propios toques al diálogo para que realmente puedan conectar con sus personajes. Estos personajes son adolescentes interpretados por adolescentes de verdad, en lugar del clásico de Hollywood de elegir a alguien de veintitantos, afeitarle la cara y llamarlo de 16 años. Esto hace que la historia se sienta aún más real y auténtica. Al tratar temas tan profundos, especialmente los tres centrados en el viaje de Clara hacia la madurez, es crucial contar con adolescentes de verdad que puedan comprender a sus personajes. Si bien la mayoría de la gente no ha experimentado las tragedias extremas de Regretting You, todos han tenido 16 años y se han sentido completamente incomprendidos. Por lo que vi en el set, todos saldremos del cine haciendo planes para volver a verla porque la película es tan cercana. Todos en el set se mostraron extremadamente dedicados, pero quizás nadie más que McKenna, cuyo personaje, Clara, enfrenta el viaje emocional más intenso. Mientras hablábamos de su papel, sacó su adorado, anotado y desgastado ejemplar de Regretting You. Dijo que siempre lo tiene a mano por si necesita consultar el material original, lo cual, debo añadir, es el gesto más típico de Clara. No es que lo necesite, prácticamente se sabe cada línea de memoria. Su dedicación a interpretar a Clara con autenticidad es impresionante para cualquiera, pero especialmente para alguien de su edad. Aunque con su currículum como actriz veterana con solo 18 años, no debería sorprenderme. Después de nuestra conversación con el elenco y una parada en Crafty para picar algo,
Llegó la hora de volver al hotel. No tenía ninguna duda sobre la película antes de esta visita, pero ver a todos en acción solo confirmó mis expectativas. Si no estaba ya contando los días para el estreno, sin duda lo estoy haciendo ahora. Cada parte de esta producción demuestra que el equipo de Regretting You comprende a su público y está comprometido a ofrecer una película que todos amaremos. Allison Williams y Dave Franco protagonizan el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de Paramount Pictures de la novela Regretting You de la autora Colleen Hoover. Regretting You, que se estrena en cines el 24 de octubre, cuenta con un elenco que también incluye a McKenna Grace, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Clancy Brown. Josh Boone, Los Nuevos Mutantes bajo la misma estrella, dirigió la película a partir de un guión de Susan McMartin, After. Regretting You se centra en las consecuencias de un trágico accidente automovilístico que se cobra las vidas de dos miembros de la familia y conduce a una exploración de secretos y arrepentimientos del pasado. Regretting You se basa en la novela Superventas de Hoover de 2019. La película es de Constantin Film, con Robert Kolzer, Brunson Green, Anna Todd y Flavia Viotti como productores. La primera novela de Hoover en llegar a la gran pantalla fue It Ends With Us, una película de Sony que se estrenó el verano pasado y superó los $350 millones en taquilla mundial. Justin Baldoni dirigió la película y la protagonizó junto a Blake Lively y Brandon Sklenar. También en el horizonte está la adaptación cinematográfica de Amazon MGM Studios de la novela Verity de Hoover, del director Michael Showalter, y protagonizada por Anne Hathaway. Williams apareció a principios de este verano en la secuela de Universal, M3GAN 2.0, la película de terror de Franco, Together, en la que protagoniza junto a su esposa en la vida real, Alison Brie, se estrenó la semana pasada en cines de Neon. Además, Franco aparecerá a finales de este año en Now You See Me, Now You Don't, de Lionsgate. A pesar de ti es una próxima película de drama romántico germano-estadounidense dirigida por Josh Boone a partir de un guión de Susan McMartin. Está basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019. La película está protagonizada por Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood y Clancy Brown. Regretting You se estrenará en Alemania el 23 de octubre de 2025 por Constantin Film y en Estados Unidos el 24 de octubre por Paramount Pictures. Elenco: Allison Williams como Morgan Grant, McKenna Grace como Clara Grant, Aubrey Brockwell como la joven Clara, Dave Franco como Jonah Sullivan, Mason Thames como Miller Adams, Willa Fitzgerald como Jenny Davidson, la hermana menor fallecida de Morgan y esposa de Jonah, Scott Eastwood como Chris Grant, el difunto esposo de Morgan y padre de Clara, Clancy Brown como Hank Gramps, Adams, el abuelo de Miller, Sam Morelos como Lexi, Ethan Costanilla como Efren. Desarrollo y casting. En agosto de 2024 se anunció que se estaba desarrollando una adaptación de Regretting You, con Josh Boone como director y Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco y Mason Thames como protagonistas. En marzo de 2025, Willa Fitzgerald y Scott Eastwood se unieron al elenco de la película. Clancy Brown, Sam Morelos y Ethan Costanilla completaron el elenco ese mismo mes. El próximo libro de Colleen Hoover que llegará a la pantalla grande es Regretting You. El libro, que salió después del amado thriller de Hoover, Verity, y que también se está convirtiendo en una película actualmente en producción protagonizada por Dakota Johnson, Josh Hartnett y Anne Hathaway, tiene un elenco repleto de estrellas preparado para llevar la historia a la pantalla grande. Empaquetada inicialmente para el mercado TIFF por North.5.6 y WME, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por Paramount Pictures. Descubre todo lo que sabemos sobre la adaptación cinematográfica de Regretting You de Paramount Pictures a continuación. La producción de Paramount Pictures se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025. La producción de la película finalizó en mayo,
La autora Colleen Hoover y la cuenta de redes sociales de la película publicaron la noticia, con el elenco posando con el libro. Allison Williams fue una de las primeras estrellas en interpretar a Morgan Grant. McKenna Grace le siguió, interpretando a Clara, la hija de Morgan. Dave Franco interpretará a Jonah, el interés amoroso de Morgan tras la pérdida de su esposo, el padre de Clara. Mason Thames, Cómo entrenar a tu dragón, interpretará a Miller. El director de Bajo la misma estrella, Josh Boone, dirigirá la película a partir de un guión escrito por Susan McMartin, de After. Robert Kulzer produce para Constantine Film junto a Bronson Green, de Harbinger Pictures, Anna Todd, de Fried Pages Media, y Flavia Viotti. Hoover también será productor ejecutivo junto a Williams, Franco y Grace. Morgan Grant Williams tuvo a su hija Clara, Grace, muy joven, sacrificando grandes sueños por la maternidad. La muerte del padre de Clara en un accidente de coche aumenta la tensión entre ella y su madre. La sinopsis de Paramount para la película dice: un impactante accidente automovilístico acaba con la vida de dos familiares, revelando una serie de secretos, mentiras y arrepentimientos. Quienes quedaron atrás no pueden seguir adelante sin mirar al pasado. Regretting You explora lo que queda tras una tragedia, el caos y el dolor, pero también la belleza de la vida y el amor. Con la canción Everywhere Everything, Feat, Gracie Abrams, de Noah Kahan, el clip muestra la compleja dinámica entre Morgan y su hija Grace, así como con Jonah, Dave Franco, quien en realidad era el esposo de la difunta hermana de Morgan, Fitzgerald. El terrible accidente automovilístico se llevó a la hermana de Morgan y a su esposo, Eastwood. Sí, tras el estreno de It Ends With Us en agosto pasado, Regretting You se estrenará próximamente. Verity, que está siendo adaptada por Amazon MGM Studios, llegará en mayo de 2026. Una novela más reciente de Hoover, Reminders of Him, está en marcha con el reparto y el equipo detrás de la adaptación de Universal. El primer vistazo a la próxima película basada en uno de los libros de Colleen Hoover finalmente está aquí. En agosto de 2025, el tráiler de Regretting You llegó un año después de que Deadline informara que la novela crossover de romance contemporáneo y adultos jóvenes de Hoover de 2019 se adaptaría a una película. La película, que se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025, está protagonizada por Allison Williams como Morgan Grant, una joven madre que deja sus ambiciones en suspenso para criar a su hija adolescente, Clara, interpretada por McKenna Grace. Pero cuando una tragedia familiar añade más tensión a su ya complicada relación, deben descubrir cómo vivir juntos. Cuando leí Regretting You, me cautivaron los personajes y supe que necesitábamos colaborar con un elenco increíble para hacerlo realidad, declaró el director Josh Boone a Deadline. Nuestro plan es crear un clásico que madres e hijas atesorarán durante años. Otros miembros del reparto confirmados incluyen a Scott Eastwood y Dave Franco, quien le dijo a Collider que estaba emocionado de probar algo nuevo al ingresar al Colleen Hoover verso. Nunca he hecho un drama serio que sea tan romántico, declaró el actor de Neighbors al medio en enero de 2025. Da miedo arriesgarse y probar algo nuevo, pero creo que esa es también la razón para hacerlo. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Regretting You antes de su fecha de lanzamiento en octubre de 2025. Arrepentido, narra las consecuencias de un accidente automovilístico en el que fallecen dos familiares de Morgan, la protagonista. Sus muertes revelan secretos, mentiras y arrepentimientos devastadores que ella y su hija Clara deben superar juntas. No se sabe con certeza hasta qué punto la adaptación cinematográfica seguirá la novela original de Hoover, pero la autora es productora ejecutiva, según Deadline. Después de leer el libro, Grace le dijo a Good Morning America en diciembre de 2024 que se sintió inspirada por la relación madre-hija entre ella y el personaje de Williams. Es una historia de amor, pero también trata sobre una madre y una hija, y cómo lidian con su dolor, dijo la actriz de Joe, Tonya. Mi personaje está muy enojada consigo misma y con su madre. Creo que es hermoso verla pasar por eso y cómo terminan uniéndose más. Además de los papeles protagónicos de Williams y Grace, el elenco de Regretting You
También incluye a Franco como Jonah y a Mason Thames de Cómo entrenar a tu dragón como Miller. Willa Fitzgerald, de Eastwood y Reacher, también firmó para interpretar a Chris y Jenny. La actriz anunció en Instagram que se uniría al reparto en marzo de 2025, con el texto: "Esto va a ser divertido". El rodaje de Regretting You comenzó en el área metropolitana de Atlanta en marzo de 2025, informó The Atlanta Journal-Constitution. Esta ubicación en particular es un cambio con respecto al libro original, que se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio de Texas. Josh Boone está dirigiendo Regretting You. El cineasta no es nuevo en las adaptaciones de libros a la pantalla. Es más conocido por dirigir el exitoso romance adolescente de 2014 Bajo la misma estrella, una adaptación de la novela superventas de John Green, protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. Los fanáticos vieron un vistazo del libro cobrando vida en la pantalla cuando se estrenó el primer tráiler de la película en agosto de 2025. El tráiler comienza presentando a Clara y su familia, que incluye a sus padres, su tía y su tío, quienes fueron novios en la escuela secundaria. Pensé que seríamos una gran familia feliz para siempre, pero el universo tenía otros planes, dice Clara en una voz en off. Luego, el clip toma un giro para peor cuando Clara debe lidiar con la muerte de su tía y su padre y su incipiente relación con Miller, así como con la chispa que hay entre su madre y su tío. Arrepentida sigue la relación madre-hija entre Morgan, Allison Williams, y Clara, McKenna Grace. Tras un trágico accidente que acaba con la vida del padre y la tía de Clara, se revelan secretos devastadores, y Morgan se ve obligada a afrontar su propio dolor y criar a su hija sola. A medida que la relación entre Morgan y Clara se vuelve más tensa, Clara encuentra consuelo en una nueva amistad con el melancólico chico malo Miller, Mason Thames. Juntas, Morgan y Clara intentan reconstruir sus vidas tras su trágica pérdida sin perderse a sí mismas ni a la otra en el proceso. No tenía ni idea de qué esperar mientras nos subíamos a una furgoneta Sprinter y nos dirigíamos a las afueras de Atlanta, Georgia, hacia la escuela secundaria Duluth, donde el elenco rodaba ese día. Sabía por el libro que muchas escenas cruciales transcurrían en la escuela, así que me emocioné al saber que regresaríamos a la escuela por un día, una frase que nunca pensé que diría. La escuela estaba cerrada por las vacaciones de primavera, así que el tiempo apremiaba. Solo teníamos una semana para grabar todas las escenas necesarias. Sin embargo, con la energía positiva del set, las risas entre tomas y la cálida bienvenida que nos brindaron a los visitantes, nadie diría que andaban con prisas. Al llegar, nos llevaron de inmediato a una estación de video donde se instalaron sillas y auriculares. Allí vimos a McKenna Grace y Sam Morelos, quien interpreta a Lexi, la mejor amiga de Clara, filmar una escena en el estacionamiento. Me impresionó al instante la química entre McKenna y Sam, tanto durante la filmación como entre tomas. No fue solo esa escena con McKenna y Sam. La química del reparto era evidente en cada momento que estuvimos en el set. Cuando nos mudamos al instituto, vimos una escena en la que Miller, Clara y Lexi charlaban, o más precisamente Lexi criticaba a Miller y Clara, por lo obsesionados que estaban el uno con el otro, y era difícil saber cuándo el director gritó ¡corten! Ya fuera por las bromas entre las mejores amigas de McKenna y Sam, o por la encantadora representación del amor juvenil de McKenna y Mason, su dinámica se sentía natural, estuvieran las cámaras grabando o no. Y no fui el único que lo notó. Sam me contó que cuando conocieron a McKenna y Mason, asumieron que se conocían desde hacía años. Pensé que se conocían desde hacía años cuando los conocí, dijo. De verdad. Mason también sintió esa química natural en el set al filmar escenas con McKenna. Es tan cruda y natural, y solo eres tan bueno como tu compañera de escena, dijo Mason. También mencionó que incluso al actuar en escenas románticas, que a veces pueden resultar un poco incómodas, con McKenna todo es pan comido. Escenas como estas, que con cualquier otro actor pueden ser incómodas, pueden ser un poco raras, es muy fácil. Los fans del libro estarán encantados de saber que sus queridos personajes están en buenas manos. Tanto si has estado esperando con ansias la película Regretting You, como si la acabas de descubrir tras ver el tráiler, te enamorarás de la representación de este elenco al verlos en pantalla.
Mi confianza en la película va mucho más allá de la química entre actores. Es la forma en que cada persona con la que me encontré en el set se comprometió a hacer justicia a la adaptación. El director Josh Boone no es ajeno al proceso de adaptación de un libro a una película. Todavía me estoy recuperando emocionalmente de su adaptación de Bajo la misma estrella, así que puedo asumir que su versión de Regretting You será igual de memorable. McKenna, Mason y Sam lo elogiaron, diciendo que crea un ambiente muy cómodo en el set. Boone los anima a improvisar y añadir sus propios toques al diálogo para que realmente puedan conectar con sus personajes. Estos personajes son adolescentes interpretados por adolescentes de verdad, en lugar del clásico de Hollywood de elegir a alguien de veintitantos, afeitarle la cara y llamarlo de 16 años. Esto hace que la historia se sienta aún más real y auténtica. Al tratar temas tan profundos, especialmente los twists centrados en el viaje de Clara hacia la madurez, es crucial contar con adolescentes de verdad que puedan comprender a sus personajes. Si bien la mayoría de la gente no ha experimentado las tragedias extremas de Regretting You, todos han tenido 16 años y se han sentido completamente incomprendidos. Por lo que vi en el set, todos saldremos del cine haciendo planes para volver a verla porque la película es tan cercana. Todos en el set se mostraron extremadamente dedicados, pero quizás nadie más que McKenna, cuyo personaje, Clara, enfrenta el viaje emocional más intenso. Mientras hablábamos de su papel, sacó su adorado, anotado y desgastado ejemplar de Regretting You. Dijo que siempre lo tiene a mano por si necesita consultar el material original, lo cual, debo añadir, es el gesto más típico de Clara. No es que lo necesite, prácticamente se sabe cada línea de memoria. Su dedicación a interpretar a Clara con autenticidad es impresionante para cualquiera, pero especialmente para alguien de su edad. Aunque con su currículum como actriz veterana con solo 18 años, no debería sorprenderme. Después de nuestra conversación con el elenco y una parada en Crafty para picar algo, llegó la hora de volver al hotel. No tenía ninguna duda sobre la película antes de esta visita, pero ver a todos en acción solo confirmó mis expectativas. Si no estaba ya contando los días para el estreno, sin duda lo estoy haciendo ahora. Cada parte de esta producción demuestra que el equipo de Regretting You comprende a su público y está comprometido a ofrecer una película que todos amaremos. Allison Williams y Dave Franco protagonizan el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de Paramount Pictures de la novela Regretting You de la autora Colleen Hoover. Regretting You, que se estrena en cines el 24 de octubre, cuenta con un elenco que también incluye a McKenna Grace, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Clancy Brown. Josh Boone, Los Nuevos Mutantes bajo la misma estrella, dirigió la película a partir de un guión de Susan McMartin, After. Regretting You se centra en las consecuencias de un trágico accidente automovilístico que se cobra las vidas de dos miembros de la familia y conduce a una exploración de secretos y arrepentimientos del pasado. Regretting You se basa en la novela Superventas de Hoover de 2019. La película es de Constantin Film, con Robert Colser, Brunson Green, Anna Todd y Flavia Viotti como productores. La primera novela de Hoover en llegar a la gran pantalla fue It Ends With Us, una película de Sony que se estrenó el verano pasado y superó los $350 millones en taquilla mundial. Justin Baldoni dirigió la película y la protagonizó junto a Blake Lively y Brandon Sklenar. También en el horizonte está la adaptación cinematográfica de Amazon MGM Studios de la novela Verity de Hoover, del director Michael Showalter, y protagonizada por Anne Hathaway. Williams apareció a principios de este verano en la secuela de Universal, M3GAN 2.0, la película de terror de Franco Together, en la que protagoniza junto a su esposa en la vida real, Alison Brie, se estrenó la semana pasada en cines de Neon. Además, Franco aparecerá a finales de este año en Now You See Me, Now You Don't, de Lionsgate. A pesar de ti es una próxima película de drama romántico germano-estadounidense dirigida por Josh Boone a partir de un guión de Susan McMartin. Está basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019.
La película está protagonizada por Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood y Clancy Brown. Regretting You se estrenará en Alemania el 23 de octubre de 2025 por Constantin Film y en Estados Unidos el 24 de octubre por Paramount Pictures. Elenco: Allison Williams como Morgan Grant, McKenna Grace como Clara Grant, Aubrey Brockwell como la joven Clara, Dave Franco como Jonah Sullivan, Mason Thames como Miller Adams, Willa Fitzgerald como Jenny Davidson, la hermana menor fallecida de Morgan y esposa de Jonah, Scott Eastwood como Chris Grant, el difunto esposo de Morgan y padre de Clara, Clancy Brown como Hank Gramps, Adams, el abuelo de Miller, Sam Morelos como Lexi, Ethan Costanilla como Efren. Desarrollo y casting. En agosto de 2024 se anunció que se estaba desarrollando una adaptación de Regretting You, con Josh Boone como director y Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco y Mason Thames como protagonistas. En marzo de 2025, Willa Fitzgerald y Scott Eastwood se unieron al elenco de la película. Clancy Brown, Sam Morelos y Ethan Costanilla completaron el elenco ese mismo mes. El próximo libro de Colin Hoover que llegará a la pantalla grande es Regretting You. El libro, que salió después del amado thriller de Hoover, Verity, y que también se está convirtiendo en una película actualmente en producción protagonizada por Dakota Johnson, Josh Hartnett y Anne Hathaway, tiene un elenco repleto de estrellas preparado para llevar la historia a la pantalla grande. Empaquetada inicialmente para el mercado TIFF por North.5.6 y WME, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por Paramount Pictures. Descubre todo lo que sabemos sobre la adaptación cinematográfica de Regretting You de Paramount Pictures a continuación. La producción de Paramount Pictures se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025. La producción de la película finalizó en mayo. La autora Colin Hoover y la cuenta de redes sociales de la película publicaron la noticia, con el elenco posando con el libro. Allison Williams fue una de las primeras estrellas en interpretar a Morgan Grant. McKenna Grace le siguió, interpretando a Clara, la hija de Morgan. Dave Franco interpretará a Jonah, el interés amoroso de Morgan tras la pérdida de su esposo, el padre de Clara. Mason Thames, Cómo entrenar a tu dragón, interpretará a Miller. El director de Bajo la misma estrella, Josh Boone, dirigirá la película a partir de un guión escrito por Susan McMartin, de After. Robert Kulzer produce para Constantin Film junto a Bronson Green, de Harbinger Pictures, Anna Todd, de Fried Pages Media y Flavia Viotti. Hoover también será productor ejecutivo junto a Williams, Franco y Grace. Morgan Grant Williams tuvo a su hija Clara, Grace, muy joven, sacrificando grandes sueños por la maternidad. La muerte del padre de Clara en un accidente de coche aumenta la tensión entre ella y su madre. La sinopsis de Paramount para la película dice: un impactante accidente automovilístico acaba con la vida de dos familiares, revelando una serie de secretos, mentiras y arrepentimientos. Quienes quedaron atrás no pueden seguir adelante sin mirar al pasado. Regretting You explora lo que queda tras una tragedia, el caos y el dolor, pero también la belleza de la vida y el amor. Con la canción Everywhere Everything, Fiat, Gracie Abrams, de Noah Kahan, el clip muestra la compleja dinámica entre Morgan y su hija Grace, así como con Jonah, Dave Franco, quien en realidad era el esposo de la difunta hermana de Morgan, Fitzgerald. El terrible accidente automovilístico se llevó a la hermana de Morgan y a su esposo, Eastwood. Sí, tras el estreno de It Ends With Us en agosto pasado, Regretting You se estrenará próximamente. Verity, que está siendo adaptada por Amazon MGM Studios, llegará en mayo de 2026. Una novela más reciente de Hoover, Reminders of Him, está en marcha con el reparto y el equipo detrás de la adaptación de Universal. El primer vistazo a la próxima película basada en uno de los libros de Colin Hoover finalmente está aquí. En agosto de 2025, el tráiler de Regretting You llegó un año después de que Deadline informara que la novela crossover de romance contemporáneo y adultos jóvenes de Hoover de 2019 se adaptaría a una película.
La película, que se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025, está protagonizada por Allison Williams como Morgan Grant, una joven madre que deja sus ambiciones en suspenso para criar a su hija adolescente, Clara, interpretada por McKenna Grace. Pero cuando una tragedia familiar añade más tensión a su ya complicada relación, deben descubrir cómo vivir juntos. Cuando leí Regretting You, me cautivaron los personajes y supe que necesitábamos colaborar con un elenco increíble para hacerlo realidad, declaró el director Josh Boone a Deadline. Nuestro plan es crear un clásico que madres e hijas atesorarán durante años. Otros miembros del reparto confirmados incluyen a Scott Eastwood y Dave Franco, quien le dijo a Collider que estaba emocionado de probar algo nuevo al ingresar al Colin Hoover verso. Nunca he hecho un drama serio que sea tan romántico, declaró el actor de Neighbors al medio en enero de 2025. Da miedo arriesgarse y probar algo nuevo, pero creo que esa es también la razón para hacerlo. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Regretting You antes de su fecha de lanzamiento en octubre de 2025. Arrepentido, narra las consecuencias de un accidente automovilístico en el que fallecen dos familiares de Morgan, la protagonista. Sus muertes revelan secretos, mentiras y arrepentimientos devastadores que ella y su hija Clara deben superar juntas. No se sabe con certeza hasta qué punto la adaptación cinematográfica seguirá la novela original de Hoover, pero la autora es productora ejecutiva, según Deadline. Después de leer el libro, Grace le dijo a Good Morning America en diciembre de 2024 que se sintió inspirada por la relación madre-hija entre ella y el personaje de Williams. Es una historia de amor, pero también trata sobre una madre y una hija, y cómo lidian con su dolor, dijo la actriz de Joe, Tonya. Mi personaje está muy enojada consigo misma y con su madre. Creo que es hermoso verla pasar por eso y cómo terminan uniéndose más. Además de los papeles protagónicos de Williams y Grace, el elenco de Regretting You también incluye a Franco como Jonah y a Mason Thames de Cómo entrenar a tu dragón como Miller. Willa Fitzgerald, de Eastwood y Reacher, también firmó para interpretar a Chris y Jenny. La actriz anunció en Instagram que se uniría al reparto en marzo de 2025, con el texto: "Esto va a ser divertido". El rodaje de Regretting You comenzó en el área metropolitana de Atlanta en marzo de 2025, informó The Atlanta Journal-Constitution. Esta ubicación en particular es un cambio con respecto al libro original, que se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio de Texas. Josh Boone está dirigiendo Regretting You. El cineasta no es nuevo en las adaptaciones de libros a la pantalla. Es más conocido por dirigir el exitoso romance adolescente de 2014 Bajo la misma estrella, una adaptación de la novela superventas de John Green, protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. Los fanáticos vieron un vistazo del libro cobrando vida en la pantalla cuando se estrenó el primer tráiler de la película en agosto de 2025. El tráiler comienza presentando a Clara y su familia, que incluye a sus padres, su tía y su tío, quienes fueron novios en la escuela secundaria. Pensé que seríamos una gran familia feliz para siempre, pero el universo tenía otros planes, dice Clara en una voz en off. Luego, el clip toma un giro para peor cuando Clara debe lidiar con la muerte de su tía y su padre y su incipiente relación con Miller, así como con la chispa que hay entre su madre y su tío. Arrepentida sigue la relación madre-hija entre Morgan, Allison Williams, y Clara, McKenna Grace. Tras un trágico accidente que acaba con la vida del padre y la tía de Clara, se revelan secretos devastadores, y Morgan se ve obligada a afrontar su propio dolor y criar a su hija sola. A medida que la relación entre Morgan y Clara se vuelve más tensa, Clara encuentra consuelo en una nueva amistad con el melancólico chico malo Miller, Mason Thames. Juntas, Morgan y Clara intentan reconstruir sus vidas tras su trágica pérdida sin perderse a sí mismas ni a la otra en el proceso. No tenía ni idea de qué esperar mientras nos subíamos a una furgoneta Sprinter y nos dirigíamos a las afueras de Atlanta, Georgia, hacia la escuela secundaria Duluth, donde el elenco rodaba ese día. Sabía por el libro que muchas escenas cruciales transcurrían en la escuela, así que me emocioné al saber que regresaríamos a la escuela por un día, una frase que nunca pensé que diría.
La escuela estaba cerrada por las vacaciones de primavera, así que el tiempo apremiaba. Solo teníamos una semana para grabar todas las escenas necesarias. Sin embargo, con la energía positiva del set, las risas entre tomas y la cálida bienvenida que nos brindaron a los visitantes, nadie diría que andaban con prisas. Al llegar, nos llevaron de inmediato a una estación de video donde se instalaron sillas y auriculares. Allí, vimos a McKenna Grace y Sam Morelos, quien interpreta a Lexi, la mejor amiga de Clara, filmar una escena en el estacionamiento. Me impresionó al instante la química entre McKenna y Sam, tanto durante la filmación como entre tomas. No fue solo esa escena con McKenna y Sam. La química del reparto era evidente en cada momento que estuvimos en el set. Cuando nos mudamos al instituto, vimos una escena en la que Miller, Clara y Lexi charlaban, o más precisamente Lexi criticaba a Miller y Clara, por lo obsesionados que estaban el uno con el otro, y era difícil saber cuándo el director gritó ¡corten! Ya fuera por las bromas entre las mejores amigas de McKenna y Sam, o por la encantadora representación del amor juvenil de McKenna y Mason, su dinámica se sentía natural, estuvieran las cámaras grabando o no. Y no fui el único que lo notó. Sam me contó que cuando conocieron a McKenna y Mason, asumieron que se conocían desde hacía años. Pensé que se conocían desde hacía años cuando los conocí, dijo. De verdad. Mason también sintió esa química natural en el set al filmar escenas con McKenna. Es tan cruda y natural, y solo eres tan bueno como tu compañera de escena, dijo Mason. También mencionó que incluso al actuar en escenas románticas, que a veces pueden resultar un poco incómodas, con McKenna todo es pan comido. Escenas como estas, que con cualquier otro actor pueden ser incómodas, pueden ser un poco raras, es muy fácil. Los fans del libro estarán encantados de saber que sus queridos personajes están en buenas manos. Tanto si has estado esperando con ansias la película Regretting You, como si la acabas de descubrir tras ver el tráiler, te enamorarás de la representación de este elenco al verlos en pantalla. Mi confianza en la película va mucho más allá de la química entre actores. Es la forma en que cada persona con la que me encontré en el set se comprometió a hacer justicia a la adaptación. El director Josh Boone no es ajeno al proceso de adaptación de un libro a una película. Todavía me estoy recuperando emocionalmente de su adaptación de Bajo la misma estrella, así que puedo asumir que su versión de Regretting You será igual de memorable. McKenna, Mason y Sam lo elogiaron, diciendo que crea un ambiente muy cómodo en el set. Boone los anima a improvisar y añadir sus propios toques al diálogo para que realmente puedan conectar con sus personajes. Estos personajes son adolescentes interpretados por adolescentes de verdad, en lugar del clásico de Hollywood de elegir a alguien de veintitantos, afeitarle la cara y llamarlo de 16 años. Esto hace que la historia se sienta aún más real y auténtica. Al tratar temas tan profundos, especialmente los twists centrados en el viaje de Clara hacia la madurez, es crucial contar con adolescentes de verdad que puedan comprender a sus personajes. Si bien la mayoría de la gente no ha experimentado las tragedias extremas de Regretting You, todos han tenido 16 años y se han sentido completamente incomprendidos. Por lo que vi en el set, todos saldremos del cine haciendo planes para volver a verla porque la película es tan cercana. Todos en el set se mostraron extremadamente dedicados, pero quizás nadie más que McKenna, cuyo personaje, Clara, enfrenta el viaje emocional más intenso. Mientras hablábamos de su papel, sacó su adorado, anotado y desgastado ejemplar de Regretting You. Dijo que siempre lo tiene a mano, por si necesita consultar el material original, lo cual, debo añadir, es el gesto más típico de Clara. No es que lo necesite, prácticamente se sabe cada línea de memoria. Su dedicación a interpretar a Clara con autenticidad es impresionante para cualquiera, pero especialmente para alguien de su edad. Aunque con su currículum como actriz veterana con solo 18 años, no debería sorprenderme. Después de nuestra conversación con el elenco y una parada en Crafty para picar algo, llegó la hora de volver al hotel. No tenía ninguna duda sobre la película antes de esta visita, pero ver a todos en acción solo confirmó mis expectativas. Si no estaba ya contando los días para el estreno, sin duda lo estoy haciendo ahora. Cada parte de esta producción demuestra que el equipo de Regretting You comprende a su público y está comprometido a ofrecer una película que todos amaremos.
Allison Williams y Dave Franco protagonizan el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de Paramount Pictures de la novela Regretting You de la autora Colleen Hoover. Regretting You, que se estrena en cines el 24 de octubre, cuenta con un elenco que también incluye a McKenna Grace, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Clancy Brown. Josh Boone, Los Nuevos Mutantes bajo la misma estrella, dirigió la película a partir de un guión de Susan McMartin, After. Regretting You se centra en las consecuencias de un trágico accidente automovilístico que se cobra las vidas de 2 miembros de la familia y conduce a una exploración de secretos y arrepentimientos del pasado. Regretting You se basa en la novela Superventas de Hoover de 2019. La película es de Constantin Film, con Robert Colser, Brunson Green, Anna Todd y Flavia Viotti como productores. La primera novela de Hoover en llegar a la gran pantalla fue It Ends With Us, una película de Sony que se estrenó el verano pasado y superó los $350 millones en taquilla mundial. Justin Baldoni dirigió la película y la protagonizó junto a Blake Lively y Brandon Sklenar. También en el horizonte está la adaptación cinematográfica de Amazon MGM Studios de la novela Verity de Hoover, del director Michael Showalter, y protagonizada por Anne Hathaway. Williams apareció a principios de este verano en la secuela de Universal, M3GAN 2.0, la película de terror de Franco Together, en la que protagoniza junto a su esposa en la vida real, Alison Brie, se estrenó la semana pasada en cines del Neon. Además, Franco aparecerá a finales de este año en Now You See Me, Now You Don't, de Lionsgate. A pesar de ti es una próxima película de drama romántico germano-estadounidense dirigida por Josh Boone a partir de un guión de Susan McMartin. Está basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019. La película está protagonizada por Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood y Clancy Brown. Regretting You se estrenará en Alemania el 23 de octubre de 2025 por Constantin Film y en Estados Unidos el 24 de octubre por Paramount Pictures. Elenco: Allison Williams como Morgan Grant, McKenna Grace como Clara Grant, Aubrey Brockwell como la joven Clara, Dave Franco como Jonah Sullivan, Mason Thames como Miller Adams, Willa Fitzgerald como Jenny Davidson, la hermana menor fallecida de Morgan y esposa de Jonah. Scott Eastwood como Chris Grant, el difunto esposo de Morgan y padre de Clara. Clancy Brown como Hank Adams, el abuelo de Miller. Sam Morelos como Lexi. Ethan Costanilla como Efren. Desarrollo y casting. En agosto de 2024 se anunció que se estaba desarrollando una adaptación de Regretting You, con Josh Boone como director y Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco y Mason Thames como protagonistas. En marzo de 2025, Willa Fitzgerald y Scott Eastwood se unieron al elenco de la película. Clancy Brown, Sam Morelos y Ethan Costanilla completaron el elenco ese mismo mes. El próximo libro de Colleen Hoover que llegará a la pantalla grande es Regretting You. El libro, que salió después del amado thriller de Hoover, Verity, y que también se está convirtiendo en una película actualmente en producción protagonizada por Dakota Johnson, Josh Hartnett y Anne Hathaway, tiene un elenco repleto de estrellas preparado para llevar la historia a la pantalla grande. Empaquetada inicialmente para el mercado TIFF por North.5.6 y WME, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por Paramount Pictures. Descubre todo lo que sabemos sobre la adaptación cinematográfica de Regretting You de Paramount Pictures a continuación. La producción de Paramount Pictures se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025. La producción de la película finalizó en mayo. La autora Colleen Hoover y la cuenta de redes sociales de la película publicaron la noticia, con el elenco posando con el libro. Allison Williams fue una de las primeras estrellas en interpretar a Morgan Grant. McKenna Grace le siguió, interpretando a Clara, la hija de Morgan. Dave Franco interpretará a Jonah, el interés amoroso de Morgan tras la pérdida de su esposo, el padre de Clara.
Mason Thames, Cómo entrenar a tu dragón, interpretará a Miller. El director de Bajo la misma estrella, Josh Boone, dirigirá la película a partir de un guión escrito por Susan McMartin, de After. Robert Kulzer produce para Constantine Film junto a Bronson Green, de Harbinger Pictures, Anna Todd, de Fried Pages Media, y Flavia Viotti. Hoover también será productor ejecutivo junto a Williams, Franco y Grace. Morgan Grant Williams tuvo a su hija Clara, Grace, muy joven, sacrificando grandes sueños por la maternidad. La muerte del padre de Clara en un accidente de coche aumenta la tensión entre ella y su madre. La sinopsis de Paramount para la película dice: un impactante accidente automovilístico acaba con la vida de dos familiares, revelando una serie de secretos, mentiras y arrepentimientos. Quienes quedaron atrás no pueden seguir adelante sin mirar al pasado. Regretting You explora lo que queda tras una tragedia, el caos y el dolor, pero también la belleza de la vida y el amor. Con la canción Everywhere Everything, Fiat, Gracie Abrams, de Noah Kahan, el clip muestra la compleja dinámica entre Morgan y su hija Grace, así como con Jonah, Dave Franco, quien en realidad era el esposo de la difunta hermana de Morgan, Fitzgerald. El terrible accidente automovilístico se llevó a la hermana de Morgan y a su esposo, Eastwood. Sí, tras el estreno de It Ends With Us en agosto pasado, Regretting You se estrenará próximamente. Verity, que está siendo adaptada por Amazon MGM Studios, llegará en mayo de 2026. Una novela más reciente de Hoover, Reminders of Him, está en marcha con el reparto y el equipo detrás de la adaptación de Universal. El primer vistazo a la próxima película basada en uno de los libros de Colin Hoover finalmente está aquí. En agosto de 2025, el tráiler de Regretting You llegó un año después de que Deadline informara que la novela crossover de romance contemporáneo y adultos jóvenes de Hoover de 2019 se adaptaría a una película. La película, que se estrenará en los cines el 24 de octubre de 2025, está protagonizada por Allison Williams como Morgan Grant, una joven madre que deja sus ambiciones en suspenso para criar a su hija adolescente, Clara, interpretada por McKenna Grace. Pero cuando una tragedia familiar añade más tensión a su ya complicada relación, deben descubrir cómo vivir juntos. Cuando leí Regretting You, me cautivaron los personajes y supe que necesitábamos colaborar con un elenco increíble para hacerlo realidad, declaró el director Josh Boone a Deadline. Nuestro plan es crear un clásico que madres e hijas atesorarán durante años. Otros miembros del reparto confirmados incluyen a Scott Eastwood y Dave Franco, quien le dijo a Collider que estaba emocionado de probar algo nuevo al ingresar al Colin Hoover verso. Nunca he hecho un drama serio que sea tan romántico, declaró el actor de Neighbors al medio en enero de 2025. Da miedo arriesgarse y probar algo nuevo, pero creo que esa es también la razón para hacerlo. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Regretting You antes de su fecha de lanzamiento en octubre de 2025. Arrepentido, narra las consecuencias de un accidente automovilístico en el que fallecen dos familiares de Morgan, la protagonista. Sus muertes revelan secretos, mentiras y arrepentimientos devastadores que ella y su hija Clara deben superar juntas. No se sabe con certeza hasta qué punto la adaptación cinematográfica seguirá la novela original de Hoover, pero la autora es productora ejecutiva, según Deadline. Después de leer el libro, Grace le dijo a Good Morning America en diciembre de 2024 que se sintió inspirada por la relación madre-hija entre ella y el personaje de Williams. Es una historia de amor, pero también trata sobre una madre y una hija, y cómo lidian con su dolor, dijo la actriz de Joe, Tonya. Mi personaje está muy enojada consigo misma y con su madre. Creo que es hermoso verla pasar por eso y cómo terminan uniéndose más. Además de los papeles protagónicos de Williams y Grace, el elenco de Regretting You también incluye a Franco como Jonah y a Mason Thames de Cómo entrenar a tu dragón como Miller. Willa Fitzgerald, de Eastwood y Richard, también firmó para interpretar a Chris y Jenny. La actriz anunció en Instagram que se uniría al reparto en marzo de 2025, con el texto: «Esto va a ser divertido». El rodaje de Regretting You
comenzó en el área metropolitana de Atlanta en marzo de 2025, informó The Atlanta Journal-Constitution. Esta ubicación en particular es un cambio con respecto al libro original, que se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio de Texas. Josh Boone está dirigiendo Regretting You. El cineasta no es nuevo en las adaptaciones de libros a la pantalla. Es más conocido por dirigir el exitoso romance adolescente de 2014 Bajo la misma estrella, una adaptación de la novela superventas de John Green, protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. Los fanáticos vieron un vistazo del libro cobrando vida en la pantalla cuando se estrenó el primer tráiler de la película en agosto de 2025. El tráiler comienza presentando a Clara y su familia, que incluye a sus padres, su tía y su tío, quienes fueron novios en la escuela secundaria. Pensé que seríamos una gran familia feliz para siempre, pero el universo tenía otros planes, dice Clara en una voz en off. Luego, el clip toma un giro para peor cuando Clara debe lidiar con la muerte de su tía y su padre y su incipiente relación con Miller, así como con la chispa que hay entre su madre y su tío. Arrepentida sigue la relación madre-hija entre Morgan, Allison Williams, y Clara, McKenna Grace. Tras un trágico accidente que acaba con la vida del padre y la tía de Clara, se revelan secretos devastadores, y Morgan se ve obligada a afrontar su propio dolor y criar a su hija sola. A medida que la relación entre Morgan y Clara se vuelve más tensa, Clara encuentra consuelo en una nueva amistad con el melancólico chico malo Miller, Mason Thames. Juntas, Morgan y Clara intentan reconstruir sus vidas tras su trágica pérdida sin perderse a sí mismas ni a la otra en el proceso. No tenía ni idea de qué esperar mientras nos subíamos a una furgoneta Sprinter y nos dirigíamos a las afueras de Atlanta, Georgia, hacia la escuela secundaria Duluth, donde el elenco rodaba ese día. Sabía por el libro que muchas escenas cruciales transcurrían en la escuela, así que me emocioné al saber que regresaríamos a la escuela por un día, una frase que nunca pensé que diría. La escuela estaba cerrada por las vacaciones de primavera, así que el tiempo apremiaba. Solo teníamos una semana para grabar todas las escenas necesarias. Sin embargo, con la energía positiva del set, las risas entre tomas y la cálida bienvenida que nos brindaron a los visitantes, nadie diría que andaban con prisas. Al llegar, nos llevaron de inmediato a una estación de video donde se instalaron sillas y auriculares. Allí, vimos a McKenna Grace y Sam Morelos, quien interpreta a Lexi, la mejor amiga de Clara, filmar una escena en el estacionamiento. Me impresionó al instante la química entre McKenna y Sam, tanto durante la filmación como entre tomas. No fue solo esa escena con McKenna y Sam. La química del reparto era evidente en cada momento que estuvimos en el set. Cuando nos mudamos al instituto, vimos una escena en la que Miller, Clara y Lexi charlaban, o más precisamente Lexi criticaba a Miller y Clara, por lo obsesionados que estaban el uno con el otro, y era difícil saber cuándo el director gritó ¡corten! Ya fuera por las bromas entre las mejores amigas de McKenna y Sam, o por la encantadora representación del amor juvenil de McKenna y Mason, su dinámica se sentía natural, estuvieran las cámaras grabando o no. Y no fui el único que lo notó. Sam me contó que cuando conocieron a McKenna y Mason, asumieron que se conocían desde hacía años. Pensé que se conocían desde hacía años cuando los conocí, dijo. De verdad. Mason también sintió esa química natural en el set al filmar escenas con McKenna. Es tan cruda y natural, y solo eres tan bueno como tu compañera de escena, dijo Mason. También mencionó que incluso al actuar en escenas románticas, que a veces pueden resultar un poco incómodas, con McKenna todo es pan comido. Escenas como estas, que con cualquier otro actor pueden ser incómodas, pueden ser un poco raras, es muy fácil. Los fans del libro estarán encantados de saber que sus queridos personajes están en buenas manos. Tanto si has estado esperando con ansias la película Regretting You, como si la acabas de descubrir tras ver el tráiler, te enamorarás de la representación de este elenco al verlos en pantalla. Mi confianza en la película va mucho más allá de la química entre actores. Es la forma en que cada persona con la que me encontré en el set se comprometió a hacer justicia a la adaptación. El director Josh Boone no es ajeno al proceso de adaptación de un libro a una película. Todavía me estoy recuperando emocionalmente de su adaptación de Bajo la misma estrella,
así que puedo asumir que su versión de Regretting You será igual de memorable. McKenna, Mason y Sam lo elogiaron, diciendo que crea un ambiente muy cómodo en el set. Boone los anima a improvisar y añadir sus propios toques al diálogo para que realmente puedan conectar con sus personajes. Estos personajes son adolescentes interpretados por adolescentes de verdad, en lugar del clásico de Hollywood de elegir a alguien de veintitantos, afeitarle la cara y llamarlo de 16 años. Esto hace que la historia se sienta aún más real y auténtica. Al tratar temas tan profundos, especialmente los tres centrados en el viaje de Clara hacia la madurez, es crucial contar con adolescentes de verdad que puedan comprender a sus personajes. Si bien la mayoría de la gente no ha experimentado las tragedias extremas de Regretting You, todos han tenido 16 años y se han sentido completamente incomprendidos. Por lo que vi en el set, todos saldremos del cine haciendo planes para volver a verla porque la película es tan cercana. Todos en el set se mostraron extremadamente dedicados, pero quizás nadie más que McKenna, cuyo personaje, Clara, enfrenta el viaje emocional más intenso. Mientras hablábamos de su papel, sacó su adorado, anotado y desgastado ejemplar de Regretting You. Dijo que siempre lo tiene a mano por si necesita consultar el material original, lo cual, debo añadir, es el gesto más típico de Clara. No es que lo necesite, prácticamente se sabe cada línea de memoria. Su dedicación a interpretar a Clara con autenticidad es impresionante para cualquiera, pero especialmente para alguien de su edad. Aunque con su currículum como actriz veterana con solo 18 años, no debería sorprenderme. Después de nuestra conversación con el elenco y una parada en Crafty para picar algo, llegó la hora de volver al hotel. No tenía ninguna duda sobre la película antes de esta visita, pero ver a todos en acción solo confirmó mis expectativas. Si no estaba ya contando los días para el estreno, sin duda lo estoy haciendo ahora. Cada parte de esta producción demuestra que el equipo de Regretting You comprende a su público y está comprometido a ofrecer una película que todos amaremos. Allison Williams y Dave Franco protagonizan el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de Paramount Pictures de la novela Regretting You de la autora Colleen Hoover. Regretting You, que se estrena en cines el 24 de octubre, cuenta con un elenco que también incluye a McKenna Grace, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Clancy Brown. Josh Boone, Los Nuevos Mutantes bajo la misma estrella, dirigió la película a partir de un guión de Susan McMartin, After. Regretting You se centra en las consecuencias de un trágico accidente automovilístico que se cobra las vidas de dos miembros de la familia y conduce a una exploración de secretos y arrepentimientos del pasado. Regretting You se basa en la novela Superventas de Hoover de 2019. La película es de Constantin Film, con Robert Colser, Brunson Green, Anna Todd y Flavia Viotti como productores. La primera novela de Hoover en llegar a la gran pantalla fue It Ends With Us, una película de Sony que se estrenó el verano pasado y superó los $350 millones en taquilla mundial. Justin Baldoni dirigió la película y la protagonizó junto a Blake Lively y Brandon Sklenar. También en el horizonte está la adaptación cinematográfica de Amazon MGM Studios de la novela Verity de Hoover, del director Michael Showalter, y protagonizada por Anne Hathaway. Williams apareció a principios de este verano en la secuela de Universal, M3GAN 2.0, la película de terror de Franco Together, en la que protagoniza junto a su esposa en la vida real, Alison Brie, se estrenó la semana pasada en cines de Neon. Además, Franco aparecerá a finales de este año en Now You See Me, Now You Don't, de Lionsgate.